Ahora sí que estamos listos para comenzar, para crear nuestra aplicación con Angular, desde cero utilizando Angular CLI. Lo primero es ir a la página angular.io. Por ejemplo, nos vamos a Get Started. Y algo vimos la clase anterior que podemos crear un proyecto con el comando ng-new y el nombre del proyecto. Por ejemplo, ng-new clientes app. El comando ng propio de la consola de Angular lo tenemos disponible con la instalación de Angular CLI. La realizamos la clase anterior. Ahora simplemente vamos al terminal de nuestro sistema operativo y vamos a crear el proyecto. Pero primero tenemos que crear un directorio en el cual vamos a guardar todos nuestros ejemplos y proyectos del curso, todos los archivos relacionados al curso. Por ejemplo, le podríamos llamar Spring o Angular, como queramos. Pero la idea es que sea un nombre simple, sin caracteres especiales, sin acento, sin ñes, sin espacios, sin nada. Sea lo más simple posible y así evitar cualquier dolor de cabeza que tengamos al ejecutar nuestras aplicaciones, ya sea con Spring o con Angular. Bien, en mi caso lo tengo en la raíz del disco Spring 5. Ese es el nombre del directorio principal. Acá lo tenemos. Y dentro de este directorio voy a crear el de Angular. Ahí tenemos nuestro directorio raíz de Angular. Entonces todos los proyectos relacionados con Spring 5 lo vamos a dejar en el directorio principal, Spring 5, y todo lo relacionado con Angular lo dejamos en este directorio. Pero en realidad pueden usar como quieran. Si quieren pueden dejar dos directorios en paralelo o uno dentro del otro, como te acomode. Entonces dentro de Angular vamos a crear con ng-new el proyecto. Le vamos a llamar clientes-app. Y con Enter. Lo primero que pregunta es si queremos agregar en nuestra aplicación con Angular el componente routing. Le colocamos que no, porque eso después lo vamos a agregar de forma manual. La idea es aprender cómo se configura, así que lo dejamos para después. Por ahora simplemente no. La segunda pregunta es qué tipo de estilos, qué formato de estilos vamos a querer utilizar. Por defecto vamos a usar CSS, es más que suficiente. Y aceptamos, simplemente con un Enter. Seleccionamos CSS, de hecho está marcado por defecto, y Enter. Ahí crea el proyecto, va a descargar toda la dependencia, por lo tanto se puede demorar un buen rato. Acá realiza todas las cargas de todas las librerías, dependencias de Angular, Angular Core, para desarrollar el lenguaje TypeScript, también todo el API Reactive Extensions de JavaScript para trabajar con flujos, con streams reactivos, en fin, un montón de cosas. Perfecto. Una vez que haya finalizado, en Windows pueden aparecer un par de warnings. Acá tenemos lo mismo que cuando instalamos Angular CLI. Se debe a que Windows no tiene soporte a esta librería, pero sí en Macintosh, en OS X. Y acá tenemos otro warning también típico de Windows que no hay que dar ninguna importancia. Es algo propio de Windows. De hecho, en otro sistema operativo como en Linux o en Macintosh, esto no ocurre, no aparecen. Pero bien, una vez que se haya creado con éxito, el siguiente paso es abrir con Atom. Como ya lo tenemos instalado con todos los plugins, ahora simplemente vamos a abrir nuestro proyecto. Hacemos clic en Open Project. Vamos a buscar nuestro proyecto en la ubicación que le dimos, Spring 5 Angular. Seleccionamos cliente app y seleccionar carpeta. Y acá lo tenemos. Vamos a cerrar la ventana de Welcome, también la guía. Y listo. En la pestaña izquierda tenemos el proyecto con todos sus archivos. Si se fijan, aparece un icono distinto por cada tipo de archivo. Eso es porque instalamos el plugins, el file icons. Si nos vamos a carpeta src, es el más importante. Acá tenemos nuestra aplicación. Todo nuestro código dentro de app. Acá tenemos nuestro componente principal. Ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación utilizando el comando ng-serve. Nos vamos a la consola y dentro del directorio Angular, donde tenemos creado nuestro proyecto, nos vamos a clientes app y levantamos con el comando ng-serve --open. "-open" es para abrir en el navegador. O pueden utilizar el atajo "-o". Cualquiera de los dos, "-o" o "-open". Muy parecido a Spring Boot, que incluye embedido un servidor para desplegar nuestra aplicación. Acá también, Angular también incluye su propio servidor para levantar nuestras aplicaciones. Vamos a levantar entonces con un Enter.
Y acá lo tenemos. Y acá tenemos nuestra página de bienvenida, un prototipo por defecto que prácticamente podemos quitar, eliminar todo lo que aparece y reemplazarlo por nuestro propio contenido. Ahora, este servidor NGServe, por supuesto que es para desarrollar, no es para un ambiente de producción. Cuando llevamos nuestra aplicación a producción, lo que hacemos es transpilar, convertir todo nuestro TypeScript en JavaScript, en código estático, HTML y JavaScript puro, que es interpretado y lo entienden los navegadores, y eso lo podemos llevar, lo podemos subir a cualquier servidor que pueda publicar este contenido estático, como por ejemplo Google Storage, o también tenemos Amazon S3. En fin, hay varias alternativas. De todas formas, en el curso más adelante vamos a ver cómo llevar a producción y publicar nuestra aplicación. Incluso lo podríamos hacer con Node, con el servidor que trae Node.js, con Apache, con cualquiera que pueda servir contenido estático, básicamente JavaScript, HTML y hoja de estilos. Ya que levantamos nuestra aplicación, el siguiente paso es modificar el contenido que tenemos. Lo que está cargando es el componente principal, el App Component. Acá tenemos la clase componente. Y acá vemos varias cosas, pero antes de entrar en detalle, lo primero que observamos es que está asociada a un template, a una vista HTML. Después vamos a analizar el decorador component y todo lo demás, pero primero vámonos a la vista. Acá tenemos la vista aComponent.html y todo lo que se visualiza en el navegador acá es justamente el código HTML que tenemos en esta plantilla. Por lo tanto, vamos a quitar todo. Por ahora, vamos a dejar solamente el H1, nada más. Todo lo demás lo vamos a quitar. El Welcome to también. Vamos a guardar con Control S y volvemos al navegador. Observamos que aparece solamente clientes app, el nombre de nuestra aplicación. Perfecto. Vamos a abrir nuevamente el app component con doble clic. Y como paréntesis, aparte, cualquier sugerencia o pregunta para instalar algún tipo de plugins, le colocan que sí, que instale todos los plugins necesarios. Como por ejemplo, lo más probable que te va a pedir instalar el linter, que es necesario para detectar errores de sintaxis en nuestro código en tiempo de desarrollo. A medida que estamos escribiendo nuestro código con TypeScript, el linter se encarga de evaluar los errores, detectarlos y mostrar cualquier mensaje de estos errores en el editor. Entonces, si nos pide instalar el linter, lo tenemos que instalar de todas maneras. El linter y todas sus dependencias. Y también intentions o cualquier dependencia que necesite. Simplemente le colocan que sí. Bien, pero ahora analicemos el component. Es un decorador, una anotación con cierta configuración metadata, muy parecido a las anotaciones en Spring. Es para lo mismo, para configurar. Por ejemplo, acá tenemos una clase app_component que está marcada con el decorador component. Es una clase componente de Angular. Tiene un selector. El selector corresponde a una etiqueta HTML. Esta etiqueta HTML la podemos incluir en otros componentes. En este caso, como es el componente root o principal, la tenemos que incluir en el index HTML, que es la página principal, es la puerta de entrada a nuestra aplicación. Si se fijan, en el body la estamos incluyendo. Simplemente una etiqueta HTML que contiene el nombre del selector, app root. Por lo tanto, acá si colocamos cualquier cosa, cualquier nombre que queramos, acá tenemos que reflejar ese mismo nombre. Y acá se incluye, estamos embebiendo todo el contenido de este componente. Todo el HTML que tiene y toda la programación dinámica dentro de la clase. Con toda la lógica que le queramos dar. Bien, lo segundo es el template URL. En la vista, contenido HTML que está asociado a esta clase component. Luego tenemos styles URL. Serían nuestras hojas de estilos. Podríamos tener una o más. Por eso el corchete se separa por coma. Por defecto, una sola, que es la que tenemos acá, appcomponents.css. Acá podemos tener solamente los estilos de este componente, sin afectar a los demás componentes que tengamos en nuestra aplicación. Solo hacen efecto en el propio componente y no en los demás. Después vamos a ver cómo aplicar estilos de forma global a todos nuestros componentes. Por ejemplo, agregando estilos en styles.css. Acá, en styles, cualquier estilo que coloquemos se va a aplicar a toda nuestra aplicación, a toda nuestra página y a todos los componentes. Para resumir,
App Component sería nuestro componente principal o por defecto raíz. Se tiene que dejar tal cual y a partir de este componente podemos incluir, agregar otros componentes y empezamos a crear y armar nuestra aplicación. Un componente en Angular son piezas de código que van a componer nuestra aplicación. Un componente se puede anidar dentro de otro, como un componente hijo. O bien un componente padre podría estar formado por varios componentes hijos. Esto se le conoce como el patrón de diseño compositor o compositor. Por debajo implementa este patrón de diseño. Entonces lo que lo hace bastante modular, escalable y también fácil de mantener. Por ahora vamos a modificar un poco más nuestra clase. Acá vamos a colocar bienvenido a Angular. Y también podríamos tener más atributos de la clase componente. Por ejemplo, curso. Podemos usar comilla simple para hacer referencia a un string como recomendación, aunque no es obligación, el punto y coma final. Ahora, como buena práctica, se recomienda colocar. Entonces el curso sería con Angular 7. Como había mencionado también, una de las características que maneja TypeScript es el tipado. Si bien es opcional, por ejemplo acá asume que es un string porque le estamos asignando un valor del tipo string, pero también lo podríamos dejar de forma estática. Por ejemplo, string. Es opcional, pero también es buena práctica definir los tipos. Lo hacemos un poco más robusto. En los strings también podemos usar comilla doble o comilla simple. Bueno, en realidad gusto de cada uno. Se ve más limpio utilizar comilla simple. Así que durante el curso vamos a tratar los strings con comilla simple, pero no es tan relevante. Perfecto. Vamos a guardar con control S. Vamos a ir a la vista App Component. Acá tenemos el título. Vamos a tener una lista ULL. En el primer li vamos a colocar el nombre del curso, siempre usando doble llaves para interpolar las variables. Interpolar es para que se imprima la variable en la salida, en la respuesta, en el navegador. Simplemente hacemos referencia al nombre del atributo, en este caso curso, después profesor. Vamos a copiar el li. Y guardamos. Entonces siempre las variables que vamos a imprimir es con doble llave. Una vez que guardamos, volvemos al navegador y vemos el cambio. Bienvenido a Angular, curso Sprint 5 con Angular 7, profesor Andrés Guzmán. Por ahora nada más, y en la próxima clase vamos a estudiar, analizar la estructura de directorio. Explicar un poco en qué consiste cada componente, cada tipo de archivo, cada directorio. Por ejemplo, el node modules, la carpeta src, la carpeta app, los assets y también cada tipo de archivo. Todos los archivos importantes de nuestra aplicación. Y antes que me olvide, un pequeño detalle. Es opcional. Si nos vamos a la clase app component, se me fue justamente el punto y coma. Como no lo marca como un error, porque en realidad no es un error, simplemente es opcional. Es recomendable como buena práctica para mantener un orden y nuestro código sea un poco más estricto. Entonces agregamos el punto y coma en el profesor. Pero insisto, es opcional y nuestra aplicación va a funcionar exactamente igual. Y volvemos a guardar. Hemos llegado a su fin. Hasta la próxima.